Lo que llama la atención de este fin de semana en temas políticos es la reunión de Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo, y el candidato del PRI, José Antonio Meade. Y llama la atención porque hay grupos que apoyaron a Andrés Manuel López Obrador que no están de acuerdo con esta reunión. Pero lo que está enviando Andrés Manuel López Obrador en esta reunión que tuvo con el candidato del PRI es de que la política es de acuerdos. La política es un método para evitar conflictos. Y ese es el mensaje que está enviando Andrés Manuel López Obrador tanto a inversionistas extranjeros como a nacionales. Por eso es importante esta reunión. ¿Quiénes no están de acuerdo con esta reunión de López Obrador con José Antonio Meade? Por un lado, el grupo de los llamados radicales, el grupo de los ultraizquierdistas, los que creen que el cambio debe llegar a través de un movimiento armado, y por supuesto algunos grupos de Morena que son nuevos en el ejercicio de la política. Los primeros no están de acuerdo, me refiero a los de inclinación ultraizquierdista, porque creen que en política estás en una guerra literal, así, una guerra contra enemigos y no contra adversarios. Si una competencia electoral es precisamente eso, ¿no? Saber quién va a ganar, y utilizas diferentes estrategias. Pero no se trata de liquidar al enemigo o al adversario, simplemente en política tienes que llegar a acuerdos, y es lo que está haciendo Andrés Manuel López Obrador. Los otros grupos, los grupos de gente nueva en Morena, que son muchos, habrá también que mencionarlo, no están de acuerdo con estos acercamientos porque sienten que les van a quitar espacios de poder. Esas son las dos percepciones que yo encuentro de estos dos grupos. Finalmente, se ve bien Andrés Manuel López Obrador en esta etapa de acercamientos, porque lo que intenta evitar Andrés Manuel López Obrador en términos políticos es que haya más conflictos, que haya los menos posibles. ¿Para qué? Para que haya gobernabilidad, que es uno de los objetivos de cualquier gobierno. En el Congreso Federal, el de diputados federales, ahí ya está viviendo Morena un conflicto para ver quién va a ser el coordinador de la bancada de este órgano legislativo. En el de senadores va Ricardo Monreal. Hay una decisión de Andrés Manuel López Obrador y que han acatado hasta el momento los senadores electos, pero no en el poder legislativo. Ahí, como en política es normal que haya desencuentros, que haya disputas, que haya conflictos internos, y ahí vamos a ver quién logra quedarse con la coordinación del Poder Legislativo Federal. Tendría que decirse o entenderse que la postulación del próximo coordinador tendrá que ser decisión de Andrés Manuel López Obrador, pero vamos a ver qué resulta, porque si no es así, entonces veríamos que hay una disputa interna muy fuerte por la toma de decisiones que tiene Andrés Manuel López Obrador en este partido Morena. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, está cuestionando a Andrés Manuel López Obrador, cuando durante la campaña había sido uno de los sectores aliados más fuertes que tuvo este candidato rumbo a la presidencia. Y hoy está diciendo la coordinadora que la reforma educativa a lo mejor es un maquillaje de Andrés Manuel López Obrador. Por supuesto, nada más son posiciones políticas. Habría que ver cómo es que se desarrolla este tema, si realmente Andrés Manuel López Obrador da un cambio a la reforma educativa o, como dicen los de la CENTE, simplemente fue un maquillaje. Pero vamos a ver cómo se desarrolla este tema. Quien está haciendo ya su trabajo de grupo de poder es la Iglesia, y está llamando unos foros para encontrar la paz. Acuérdense que vivimos un momento de inseguridad
Y la Iglesia, con el poder que tiene, un poder ideológico, está llamando a estos foros para encontrar un espacio de reflexión, para encontrar nuevas alternativas de pacificación y en la posibilidad de irse a un diálogo también con estos grupos del llamado grupos delincuenciales, los del crimen organizado, para encontrar un espacio de negociación. Yo así lo espero, así lo veo. Hay grupos políticos que no están de acuerdo con estos acercamientos, pero acuérdense que en política lo que estás buscando es evitar conflictos, y aquí está la Iglesia haciendo su presencia para ver a través de estos foros si logra encontrar un espacio para encontrar la paz en este país. Y en el estado de Guerrero hay grupos que están pidiendo una reforma a la reforma 14, al artículo 14 constitucional. Ya el Poder Legislativo aprobó una reforma para que grupos que no sean comunitarios no se aprovechen de esta situación y hagan su propia, ejerzan su poder. Esa es la intención de la reforma al artículo 14 constitucional. Pero hay grupos que interpretan la desaparición de la policía comunitaria. Y hay otros grupos políticos que dicen que hicieron bien en reformar el artículo 14. Uno de ellos, por ejemplo, es Ángel Aguirre Rivero, que hoy se ha convertido en líder del PRD. Acuérdense que fue gobernador de Guerrero, fue primero por el PRI, después fue gobernador por el PRD. Hoy es un ente que trata de hacer política, de llegar a acuerdos, de reunir a los del PRD, de mantener la unidad en lo que queda del PRD. Y vamos a ver qué tanta fuerza política tiene Ángel Aguirre, uno para mantener la unidad del PRD, otra para tratar de ayudar al nuevo gobierno, o al gobierno actual, perdón, para que se mantenga la reforma al artículo 14 constitucional. Quienes no están de acuerdo con esta reforma son los diputados electos de Morena. Hicieron una conferencia de prensa donde manifestaron su desacuerdo, pero les recuerdo que estos diputados electos de Morena van a llegar a constituir la nueva legislatura, van a ser mayoría y con ese poder que tienen pueden modificar el artículo 14, pueden modificar incluso la Constitución. Va a ser interesante ver esa mayoría ya en el ejercicio del poder y que nos ofrezca unas nuevas leyes para convivencia de todos. Quien está sancionando al gobernador y al secretario general de gobierno es el TRIFE. Esta denuncia la hizo, dice la nota, el 6 de junio Beatriz Mojica Morga, que fue candidata a senadora, según esto por unos tweets que publicaron estos dos personajes en apoyo a senadores. Y entonces el TRIFE ya está sancionando. La nota no habla de qué tipo de sanción, simplemente se destaca que hay una sanción para estos dos personajes por el uso oficial, se dice, de sus tweets para apoyar a candidatos de su partido. Y ahí está ya la sanción. Habría que ver en qué consiste esta. Y Sergio, cuando este fin de semana se habla o se está dando un incremento al pasaje urbano, y entonces aquí es donde en lo personal tendríamos que ver la fuerza de la población o de la sociedad civil. Si no se está manifestando por esta lesión a la economía, entonces no estamos viendo que la sociedad haya tomado conciencia. Se dijo que en el pasado proceso electoral la gente decidió un cambio, y entonces aquí es cuando tendríamos que ver esa organización social en la protesta por el incremento al transporte aquí en Guerrero, principalmente en Chilpancingo.